Una de las características de este gobierno es que ha destruido la carrera pública de profesionales probos, brillantes, técnicos en la mayoría de ministerios. Nosotros vamos a entrar en una comunicación vía Zoom con Milton Bonjese, exministro de Agricultura. Bienvenido, señor Bonjese, a Exitosa Perú. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Dígame usted, ¿tenemos a los mejores gestores? Definitivamente no. De hecho, una de las características de este gobierno es que ha destruido la carrera pública de profesionales probos, brillantes, técnicos en la mayoría de ministerios. Todos los ministerios tenían un grupo de profesionales que eran los que mantenían la memoria institucional, es decir, sabían lo que se venía haciendo en las últimas décadas. En este gobierno el modus operandi ha sido: vengan todos los que quieran a sacarle partido a los ministerios, no importan sus hojas de vida, no importa si tienen antecedentes penales o judiciales, no importa que tengan ustedes una formación mínima necesaria, no importa que tengan experiencia de trabajo relevante en alguna cosa, y han entrado a los sectores gente que no tiene la menor competencia, lamentablemente, salvo contadas excepciones. En ese contexto, el Ministerio de Agricultura no es la excepción, y vemos que lo que está pasando ahí es muy preocupante, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando específicamente? Es decir, vemos que hay una gran preocupación, no solamente aquí en el país, sino en el mundo, de los fertilizantes, y vemos que hay incapacidad de compra. Ayer yo conversaba con el representante del Perú ante la OEA, Harold Forsyth, y él me decía que había logrado hacer una especie de proyecto aprobado para que el Banco Mundial y todos los bancos que tiene la OEA le dé prioridad para los créditos. Y yo le decía, ya, está bien, tenemos créditos, pero no tenemos capacidad de gestión, no podemos comprar. Primero se saltó de Bolivia, que no tenía ni siquiera para cubrir sus propias necesidades, y ahora ¿a quién le compramos? Porque no tenemos el fertilizante. ¿Qué pasa con los fertilizantes y qué se quiere hacer con los fertilizantes? Porque tengo entendido que se usa mucho fertilizante en la costa, no tanto en la sierra. Y además también me pregunto cómo sí están avanzando los agroexportadores, ¿no? ¿Usted me puede decir cómo se ve esto desde un experto? Claro, mira, básicamente lo que está pasando con los fertilizantes es lo siguiente. La crisis del COVID fue tremendamente dañina para todo el mundo, no solamente para los peruanos, obviamente, y en muchos países del mundo las restricciones cuarentenarias afectaron el desarrollo de la agricultura, que es la que demanda el fertilizante, pero también afectó a los productores de fertilizante, porque la cuarentena no permitió que siguieran produciendo. Entonces se dio un escenario en el que se podía prever en ese momento que iba a haber escasez, y esto lo que llevó es que algunos países que son muy grandes, como China, decidieran: ok, yo usualmente produzco para el mundo, pero ahora ya no voy a producir para el mundo, voy a producir solamente para mi mercado. Ese fue un primer golpe. Esa decisión de China de no producir fertilizantes para exportar, sino solamente para su producto, para su país, fue un primer golpe que subió el precio. ¿En qué año? Pero luego... ¿En qué año, por favor? Eso fue en el año 21. Bueno, perdón, 20. Ya podían darse cuenta, suponer, ¿no? Sí, pero luego eso generó que el precio del fertilizante suba, específicamente de la urea, pero luego viene la guerra Rusia con Ucrania, que entre ambos hacen un tercio de la oferta exportadora de urea del mundo, y se vuelve más escasa la urea. Es así que la urea, que costaba como $200 en la tonelada, un poco más, hoy día cuesta en los mercados internacionales $1,000
la tonelada. Y en ese contexto, por supuesto que las agriculturas del mundo y específicamente del Perú se ven afectadas. Pero tu pregunta también era muy clara en decir, ojo, que nosotros no tenemos una sola agricultura, tenemos la agricultura agroexportadora de la costa, tenemos la agricultura pequeñita de subsistencia de la sierra, que son agricultores que producen para básicamente comer, y tenemos en el medio varias agriculturas distintas, los maiceros, los arroceros, que no son grandes como los agroexportadores, son más pequeños, pero producen para el mercado interno para alimentarnos. En ese contexto hay que tener en cuenta también que los agricultores de punta, los agroexportadores, ellos van a seguir usando fertilizantes y tienen la capacidad para hacerlo porque se manejan empresarialmente, porque han tomado previsiones, claramente están pagando más, pero se abastecen. Por otro lado, los agricultores pequeñitos de la sierra, no todos fertilizan, solamente la mitad de ellos fertilizan, y los que fertilizan suelen fertilizar con fertilizantes orgánicos, es decir, el guano no solamente de islas, que es un pequeño porcentaje, sino el guano de la vaquita, de las gallinas, y con eso fertilizan en la sierra porque son economías de subsistencia. El gran problema es para los agricultores que producen para el mercado interno que están en la costa, para los paperos, para maiceros, maíz amarillo duro que abastece, sobre todo para alimentar a los pollos, y arroceros, que son fundamentales también para la oferta alimenticia peruana. Papa y arroz y maíz es, digamos, la base de nuestra comida. Es decir, sí hay un gran problema, sí necesitamos urea. Así es, porque tú tienes ahí papa, maíz que te lleva al pollo y arroz. Si el maíz escasea y se encarece, entonces el pollo va a escasear y se va a encarecer, y finalmente tienes el arroz, que todos comemos arroz todos los días. Pero el gobierno, la respuesta que genera son respuestas que llevan pues a cuestionar la efectividad de esas políticas y la impericia de los que están manejando el ministerio, ¿no? Porque en primer lugar considera que si falta fertilizantes, entonces ¿qué han decidido? Voy a ir a comprar fertilizante. Voy a ir a comprar fertilizante, pero además con unas reglas de transparencia muy poco claras, no se sabe cómo se ha negociado, hay muchos rumores, pero lo que se ha habido desde el Ministerio de Agricultura es renuncias de los funcionarios técnicos encargados, de los que tenían que visar y hacer validar la propuesta técnica, y ha sido el secretario general el que aparentemente ha hecho esas negociaciones, ¿no? Que una primera mirada es que cuando uno divide los 348 millones entre las 70.000 toneladas, lo primero que encuentra es que el precio que aparentemente habrían pactado es 30% por encima del precio en el que hoy día está la urea. Lo segundo que sorprende es que en la regla en la canalización de esa urea hacia los agricultores no participa el sector privado. Va a ser el Ministerio de Agricultura aparentemente el que va a llevar los saquitos y va a empezar a repartir la urea por todos lados. Ya sabemos en qué termina eso, y sobre todo en una etapa preelectoral como es la de ahora, en que recordemos que van a haber elecciones de gobernadores y alcaldes, en los que los camiones del Ministerio de Agricultura van a venir regalando sacos de urea, probablemente muy concentrados en la sierra, donde están sus bastiones políticos del gobierno, pero ahí no que son además los que usan menos urea. Pero justamente, pero si ahí no necesitan la urea, ¿para qué perder dinero, plata, esfuerzo, si ahí no se necesita la urea? Ahí, mira, siempre se puede usar la urea, pero lo más probable es que la destinen al mercado negro, y lo más probable es que en ese camino también quiebren a varias empresas formales privadas, que son las que hoy día, porque si de pronto uno
mete una cantidad importante de urea al mercado para ser regalada, esa urea va a terminar llegando a manos de los que usan la urea, pero que la compraban en la tienda, y seguramente con estos mecanismos medio raros serán vendidos a precios más baratos a estos señores y quebrarán al sector privado, ¿no? Pero el problema de fondo no se está enfrentando, la escasez de ese 1.000.000 de hectáreas de arroz, papa y maíz en la costa. Yo no veo que se esté enfrentando, porque las limitaciones también en el esquema de reparto ha sido hecho más con un criterio populista y clientelista que técnico. Muy bien, entonces nosotros tenemos que primero fiscalizar como prensa, la Contraloría, y también ver cómo se va a repartir esto sobre todo, y también exigir que se haga un plan transparente para saber cómo se va a enfrentar esta crisis alimentaria que se viene, y hay un déficit de 1.000.000 de hectáreas de arroz, papa y maíz que se tiene que tomar en cuenta. Muchísimas gracias al exministro de Agricultura, Milton Bon Gese.